¿Has oído hablar del famoso Arca del Pacto? Arqueólogos, historiadores y buscadores de tesoros todavía esperan encontrar algún día este antiguo artefacto. El arca originalmente se encontraba en una tienda o tabernáculo durante los días de Moisés. El sumo sacerdote entraba al tabernáculo una vez al año y entraba en una cámara llamada el Lugar Santísimo. Esta cámara albergaba el arca de la alianza que contenía los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Antes de entrar en este lugar sagrado, el sumo sacerdote se bañaría y se pondría una vestimenta especial, un turbante y un pectoral que contenía 12 piedras preciosas. Una vez en el lugar santísimo, esparciría sobre el arca la sangre de los animales sacrificados por los pecados del pueblo. Este ritual místico tuvo lugar en el día de expiación. En la comunidad judía, este día se conoce como Yom Kippur. Entre todos los rituales fantásticos de este día, hay uno que puede parecer más extraño. 2 machos cabríos serían presentados al sumo sacerdote. Uno sería sacrificado, el otro conducido al desierto para ser liberado. ¿Las ceremonias del día de expiación tienen alguna relevancia para los cristianos? Les sorprenderá descubrir que los antiguos rituales del día de expiación revelan el Evangelio. Hoy exploraremos el día de expiación y el Evangelio. Lo que vamos a hablar hoy le ayudará a experimentar una comprensión más profunda del Evangelio de Jesucristo, porque vino por primera vez como sacrificio por el pecado y lo que sucederá en su segunda venida. ¿Qué tienen que ver los antiguos rituales del día de expiación con el Evangelio? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Hebreos es un libro fascinante. Fue escrito a los cristianos judíos durante un tiempo cuando el templo todavía existía en Jerusalén. En el templo, los rituales del día de expiación que se le había dado a Moisés 1500 años antes seguían siendo meticulosamente observados por el sacerdocio levítico. Al igual que el Antiguo Testamento, el templo estaba dividido en 2 salas. La habitación más pequeña, el lugar sagrado de los santos, se podía ingresar solo una vez al año por el sumo sacerdote, donde esparcía sangre sobre la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio. Este sangriento sacrificio fue como el sustituto de la pena de los pecados del pueblo ante Dios. Note este pasaje de Hebreos 9. Pero Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes futuros, con el tabernáculo mayor y más perfecto no hecho con manos, es decir, no de esta creación, no con la sangre de cabras y terneros, sino que con su propia sangre entró en el lugar santísimo de una vez por todas, habiendo obtenido la redención eterna. ¡Qué declaración tan notable! Aquí descubrimos el significado real de las ceremonias del templo. El lugar santísimo era el símbolo del mismo trono de Dios. El tabernáculo mayor y más perfecto no hecho con manos. La sangre de los animales esparcidos en el propiciatorio, que recuerda, era la tapa del arca del pacto. Era un símbolo de la sangre de Jesucristo como el sustituto de la pena de los pecados de toda la humanidad. El libro de Hebreos del Nuevo Testamento nos muestra que todas estas ceremonias del templo revelan el trabajo de Jesucristo. Sí, eso es correcto. Jesucristo. Esta es la razón por la cual el día de expiación no es solo una celebración judía, es una proclamación del Evangelio y es vital que los cristianos comprendan el significado y la gloria de este día. Los símbolos de los animales sacrificables no son difíciles de entender cuando conocemos la obra de Cristo para llevar la salvación al mundo. Para la mayoría de ustedes esto tiene sentido, pero hay algo más que se dice en los versículos que acabamos de leer que no debemos pasar por alto. Volvamos a leer esta declaración nuevamente. Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo como la expiación de los pecados de la humanidad,
Es tanto el sacrificio como el sumo sacerdote que realiza el sacrificio. El escritor de Hebreos continúa diciendo, porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos con manos, que son copias de lo verdadero, sino en el cielo mismo para aparecer ahora en la presencia de Dios por nosotros. Esto significa que el Santo de los Santos, el verdadero lugar santísimo, el cielo de los cielos, es el trono del Dios Todopoderoso, descrito como un mar de vidrio con miriadas de luces y sonidos atronadores, ángeles que entran y salen de la presencia de Dios, y allí Jesucristo, como sumo sacerdote de Dios, intercede por nosotros, por usted y por mí, todos los días. Lo que el antiguo sumo sacerdote levítico hizo en el día de expiación fue como una obra dramática que muestra lo que Jesucristo hace por la humanidad continuamente ante el Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto realmente para usted? Significa que los antiguos rituales del día de expiación tienen importancia para los cristianos de hoy. Esto no es solo un día judío, es un día cristiano. Lo que el sumo sacerdote hizo en este día especial revela lo que sucede cuando se arrepiente ante Dios. Le entrega su vida a Él y aceptas el sacrificio de Cristo como su expiación. Cuando aceptas el sacrificio de Cristo como la pena por sus pecados, tienes el privilegio de entrar literalmente en el lugar santísimo. Esto significa que cuando oras, estás en la presencia de Dios. Veamos cómo el escritor de Hebreos resume su explicación acerca de Jesús como sumo sacerdote. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Retengamos la confesión de nuestra esperanza sin titubear, porque el que prometió es fiel. El día de expiación tiene que ver con el Evangelio. Se trata de la gracia ofrecida por Dios, revelada en el sacrificio de Jesucristo y la obra que el Cristo resucitado está haciendo ahora mismo como el sumo sacerdote en el trono de Dios. El programa de hoy no se trata solo de algunas costumbres antiguas que involucran a sacerdotes sacrificando animales. Se trata de lo que Jesucristo está haciendo hoy como el sumo sacerdote de Dios Todopoderoso. Se trata de tener la seguridad de que su vida le importa a Dios. Él le está ofreciendo el privilegio de tener una relación amorosa con Él como Padre y Cristo, como Salvador y sumo sacerdote. Y es el papel de Cristo como sumo sacerdote lo que es revelado en el día de expiación. Pero, ¿qué pasa con la extraña ceremonia que involucra a las dos cabras? Sorprendentemente, entender el simbolismo de esta ceremonia ayuda a los cristianos a entender el mundo en el que usted y yo vivimos. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote del tabernáculo físico. En el día de expiación le dijeron que trajera 2 cabras a la puerta del tabernáculo. Allí debía echar suertes y se elegiría un cabro para el Señor y el otro se designaría como lo que comúnmente se traduce en español como chivo expiatorio. El cabro elegido para Dios debía ser sacrificada por una ofrenda por el pecado. Ese es solo otro símbolo obvio para el sacrificio de Jesús por el pecado. Lo que el sacerdote tenía que hacer con el segundo cabro era diferente a cualquier otra ceremonia que se hiciera a lo largo del año. Aarón debía poner sus manos sobre el segundo cabro, confesar sobre él todos los pecados de Israel y luego hacer que el cabro fuera llevado al desierto donde vagaría en los desolados lugares. ¿Qué representa este segundo cabro? Todos los sacrificios de pecado implican la muerte de un animal con la purificación a través de la sangre, pero este cabro no es asesinado. Esto es muy importante. A medida que Dios lidia con el pecado de la humanidad, Él también tratará con el creador del pecado. Sé que a muchas personas no les gusta escuchar la palabra pecado.
La Biblia, este libro que todos los cristianos dicen que debe seguir, está lleno de definiciones y explicaciones sobre el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Si no tenemos pecado, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Sin las malas noticias del pecado, las buenas nuevas del reino de Dios no tienen ningún significado. ¿Dónde se encuentra esto de que el Evangelio no es sobre el pecado? ¿De dónde viene? Viene del creador del pecado. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, se lo vela a los que se pierden, a quienes el Dios de esta edad ha cegado, a quienes no creen, a menos que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, debe resplandecer sobre ellos. Satanás es real. Él es el Dios de la era presente, como el creador del pecado. No quiere que sepas sobre el mensaje del evangelio revelado en el día de expiación. Él quiere que rechaces el mensaje de Jesús de que hay algo dramáticamente incorrecto en su vida. Él no quiere que se arrepienta del pecado y se vuelva a Dios como su Padre. Él no quiere que experimentes el amor y la sanidad de Dios y descubras el propósito de su Creador para su vida. Volvamos al libro de Hebreos. Escuche lo que Hebreos dice sobre el trabajo de Jesucristo. En la medida en que los niños, que somos nosotros, los seres humanos, hemos comido carne y sangre, Él mismo compartió lo mismo que mediante la muerte podría destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y la liberación a aquellos que por temor a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a la esclavitud. Cristo dejó su morada eterna para venir a esta tierra. Increíblemente llegar a ser como nosotros para conquistar la muerte y Satanás, que tiene el poder de la muerte. La muerte entró en la experiencia humana porque Dios permitió que Satanás sea el Dios presente de esta era. Satanás ha engañado a la humanidad, nos ha secuestrado de nuestro Padre y nos ha engañado a pesar que el pecado no importa. En realidad, es el pecado el que nos separa de Dios. Hace que nuestras vidas sean miserables y finalmente nos mata. Para ser un cristiano auténtico vas a tener que aprender sobre el pecado. Acepta tu pecado, arrepiéntete y pide perdón a Dios. También necesitarás entender que Satanás es real y que Él es el creador del pecado. En la ceremonia de los 2 cabros, un cabro es asesinado como una ofrenda por el pecado que representa la obra de Cristo. El segundo cabro es arrastrado al desierto y separado de las personas. Esta ceremonia implica un segundo cabro y es una profecía que aún no se ha cumplido. Una profecía explicada en el libro de Apocalipsis muestra donde Juan tuvo una visión de la segunda venida de Cristo y se refiere a este periodo de tiempo del que estamos hablando. Juan escribió: entonces vi un ángel que descendía del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. Lo encerró y lo selló para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Pero después de estas cosas, debe ser liberado por un tiempo. Hemos visto que Satanás es el Dios de la era presente y que Jesús vino a conquistarlo. Jesús regresará para eliminar a Satanás, liberándonos del secuestrador. Cristo regresa para confinar a Satanás al desierto. El segundo cabro de la ceremonia del día de expiación. En Apocalipsis vemos que Satanás es liberado por un tiempo después del milenio, pero luego Dios lo quita para siempre. Estas profecías acerca de Satanás son una parte importante del Evangelio del Reino. Cristo está regresando con poder para eliminar a Satanás y establecer el reino de Dios aquí, en esta tierra. Como hemos visto, el día de expiación se trata realmente del Evangelio del Reino de Dios. Hay 3 puntos principales que hemos discutido. Primero,
Los sacrificios de animales realizados en este día nos enseñan acerca de la gravedad del pecado y el precio pagado por Jesucristo para salvarnos del pecado. En segundo lugar, el trabajo del sumo sacerdote representa el presente trabajo de Jesucristo al reconciliar a la humanidad con Dios. Y en tercer lugar, los dos cabros representan a Jesús como la ofrenda por el pecado y Satanás como el creador del pecado, que será echado al desierto por Jesús cuando regrese. Se unen a mí Steve Meyers y Darius McNeely mientras continuamos nuestra discusión del día de expiación y el Evangelio. ¿Cómo responderías a alguien que viniera a usted y le dijera que el día de expiación es solo una celebración judía? ¿No tiene nada que ver con el cristianismo? Espero que la gente haga esa pregunta. ¿Es algo judío o es algo cristiano? Si son honestos consigo mismos, deberían revisar sus Biblias. Mire Levítico 23. Enumera estos días de Dios y no dice que son judíos. No dice que son solo para los israelitas. Dice allí muy específicamente que estas son las fiestas del Señor. Y eso nos lleva por un camino para darnos cuenta de que esto es para toda la humanidad. No fue solo para un grupo específico de personas. Así que creo que si las personas son honestas consigo mismas y comienzan a ver la evidencia real que está ahí, verán que estos días se trasladan a la iglesia del Nuevo Testamento y también se encontrarán referenciados en todo el Nuevo Testamento. Incluso el día de expiación se menciona en el libro de los Hechos como una especie de marcador del apóstol Pablo en su camino a Roma. Lucas, el registrador, el escritor de Hechos, se refiere a varios de los días santos, pero incluso al ayuno del día de expiación, en el que Pablo estaba en camino a Roma durante ese tiempo. Steve hace un buen punto. Estos son días que, francamente, son para toda la humanidad. Son las fiestas de Dios para el mundo. Incluso hoy, muchas personas comienzan a mirar los festivales y entienden que sí tiene un significado y un significado para la gente de hoy. Y cuando ustedes están hablando del día de expiación, Cristo tiene razón. Es el centro del significado del día de expiación cuando miras el libro de Hebreos y todo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no dejar esto como algo judío, porque si eso ya lo ha hecho la gente en el pasado, puede ocasionar otros problemas de antisemitismo o dificultades allí. Y usted debe ser muy cuidadoso al respecto. Eso que Cristo era de la tribu de Judá y que hay un papel muy importante para esas personas en el plan general de Dios, pero estos días no solo son judíos. Lo que me parece tan importante sobre el día de expiación como cristiano es la idea de que Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces aquí en el Nuevo Testamento tenemos esta enseñanza de que Jesucristo es el sumo sacerdote y ahora actúa como sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Todos los días intercede ante Dios por nosotros. No necesitamos otro intercesor. Ningún ser humano necesita ningún otro intercesor excepto Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Cuando estudias lo que hizo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y especialmente en este día, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días para que podamos entrar al lugar santísimo. Eso es increíble y es Nuevo Testamento. Creo que eso contribuye a la parte realmente asombrosa del día de expiación. Se ha perdido esta gran intención espiritual del día. Sí, hubo ciertos aspectos físicos en el Antiguo Testamento que hicieron estos rituales físicos, pero mostraron el camino hacia la intención espiritual de esto. Incluso Cristo dijo que vino a mostrar el cumplimiento de la ley y para reconocer a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y luego ver estas conexiones con las prácticas del Antiguo Testamento cambia todo lo que tenemos de acceso a Dios. Y antes de ese momento de la muerte y crucifixión de Cristo y la resurrección, no tuvimos eso, no teníamos eso y ahora lo tenemos. Podemos ir directamente a Dios por nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Haces un muy buen punto, Gary.
En su programa, usted habló sobre el trabajo del sumo sacerdote en el día de expiación. Del capítulo 16 del libro de Levítico, hay una referencia a él como un día santo en el capítulo 23 de Levítico. Pero el capítulo 16 realmente se expande sobre él. La plenitud de ese entendimiento se pone de manifiesto en el libro de Hebreos. Puedes hacer un estudio, como todos lo hemos hecho, dando sermones a los cristianos en el día de expiación, como hemos observado. Podemos dar un sermón y una enseñanza sobre el día de expiación sin recurrir al Antiguo Testamento. Al permanecer en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, explicando el significado completo tal como fue cumplido por Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos lo explica muy bien. Es a través de un festival para aquellos que están bajo el nuevo pacto hoy y tienen una relación con Jesucristo. El día de expiación está en el centro de todo. No puedes tener una plenitud de la relación con Jesucristo a menos que comprendas el significado del día de expiación y lo guardes en el espíritu y la intención que muestra el Nuevo Testamento. Ahora usted acaba de decir acerca de observar el día de expiación. Creo que la mayoría de los cristianos se sorprenderían. Hay cristianos en todo el lugar que están comenzando a descubrir esto. Entonces, ¿cómo ha sido la observación del día de expiación? ¿Qué hacemos los tres? ¿Cómo te ha ayudado eso en tu caminar cristiano? Cuando piensas en el libro de Hebreos, como estábamos hablando, Hebreos 9 sería una sección de la Escritura para leer. Realmente hace esa conexión espiritual que tenemos un sumo sacerdote. Y si Hebreos no hubiera sido escrito y grabado para nosotros, no sabríamos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por lo que señala que tenemos un Salvador, que a través de su muerte y su resurrección podemos ser justificados. Tenemos acceso al Padre. Cambia todo cuando reconocemos el hecho de que como nuestro sumo sacerdote tenemos acceso directo a la sala del trono de Dios. Y tenemos ese intercesor en nuestro Salvador. Otra forma en que realmente siempre me ha impresionado es comprender que en ese día, cuando usaste la historia de los 2 chivos en Levítico 16, cuando te diriges a Apocalipsis 20 y ves la atadura de Satanás en un tiempo después del regreso de Cristo, antes de que Cristo va a comenzar a restaurar esta tierra a lo que era, Satanás será atado y el día de expiación nos muestra que es ese día, o ese día representa ese evento en realidad descrito en Apocalipsis 20 de Satanás estar atado y su influencia siendo removida de esta tierra. El Dios de este mundo, el Dios que ha engañado al mundo, de lo que se habla en Apocalipsis 12, será eliminado y las personas y también comenzarán a entender a Dios. También al guardar el día de expiación, sabes por qué hay maldad en este mundo de hoy. La gran pregunta con la que las personas luchan y culpan a Dios, no pueden tener fe debido al mal que han acechado a la tierra. Es por culpa de Satanás. Cristo lo etiquetó. Habrá un día en que será encadenado y atado, y la fuente del mal será eliminada de la humanidad, y será un mundo diferente, donde la gente tendrá la oportunidad de conocer a Dios. Eso es lo que significa para mí, a través de los años, entender eso, compartirlo, enseñarlo con otras personas para que entiendan el mundo tal como es hoy, porque lo es, y tengan la esperanza de que habrá un mejor momento. Entonces, como cristianos del nuevo pacto, obviamente no hacemos lo que el Antiguo Testamento hizo en cuanto al sacerdocio levítico y los sacrificios en el templo y todo eso. ¿Qué es lo que haces en el día de expiación? Bueno, nos juntamos. Es una asamblea ordenada. Es un momento en que colectivamente nos unimos como pueblo de Dios y lo adoramos, lo honramos, lo alabamos. Tenemos un servicio en la iglesia y reconocemos estas grandes verdades. Reconocemos que tenemos una solución para el pecado de nuestro Salvador Jesucristo. El hecho de que hemos tenido nuestras mentes abiertas a esta verdad. Llegará un momento en que Él abrirá la mente de todos. Es una promesa tan sorprendente que representa una parte muy específica del plan de Dios. Es un día para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y de nuevo, realmente no puedes tener una plenitud de relación con Cristo hasta que guardes el día de expiación. Eso es lo que significa para mí. Para ayudarlo a comprender más acerca de cómo el día antiguo con sus antiguos rituales del día de expiación revela el mensaje del Evangelio,
nos gustaría enviarle una copia de nuestra ayuda gratuita para el estudio de la Biblia, Las Fiestas Santas de Dios, la promesa de esperanza para toda la humanidad. Este folleto importante, gratuito y fácil de leer, explica cómo nuestro Creador tiene un plan maravilloso para la humanidad que revela a través de un ciclo anual de festivales descritos en las Escrituras. Les recomiendo que ordene su copia gratuita contactándonos en iduay.org o bien puede acceder en línea beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Cuando solicite su copia gratuita de las Fiestas Santas de Dios, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra estimulante revista Las Buenas Noticias. Es absolutamente gratis. 6 veces al año recibirás artículos sobre temas que le ayudarán a construir su relación con Dios y cambiar su vida para mejor. Otros artículos fascinantes le ayudarán a comprender mejor los acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Contáctenos en iduay.org. Cuando visite beyondtoday.tv, asegúrese de mirar diarios de Beyond Today. Estos cortos videos diarios cubren una variedad de temas bíblicos y eventos actuales. Diarios de Beyond Today es una excelente manera de obtener conocimiento adicional sobre la profecía bíblica y el asombroso plan de salvación de Dios. Además, puede ver diarios de Beyond Today y nuestros programas de Beyond Today de 30 minutos en cualquier momento en YouTube. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Las ceremonias del antiguo día de expiación pueden parecer extrañas para aquellos de nosotros que vivimos en la edad moderna. Un sacerdote con un turbante, sangrientos sacrificios de animales, una habitación sagrada que contiene el arca de la alianza y una ceremonia que involucra a 2 cabras. Comenzamos con esta pregunta. ¿Las ceremonias del día de expiación tienen alguna relevancia para los cristianos? En esta breve explicación hemos podido ver que la respuesta es sí. El día de expiación es realmente sobre el Evangelio. Una vez más, los 3 puntos principales que cubrimos hoy. Primero, los sacrificios de animales realizados en este día nos enseñan acerca de la gravedad del pecado y el precio pagado por Jesucristo para salvarnos del pecado. 2. La obra del sumo sacerdote representa el presente trabajo de Jesucristo al reconciliar a la humanidad con Dios. 3. Las 2 cabras representan a Jesús como la ofrenda por el pecado y Satanás como el originador del pecado que será arrojado al desierto por Jesús cuando regrese. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También lo invitamos a unirse a nosotros en oración constante. Venga a nosotros tu reino. Para Beyond Today soy Galipet. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.